Oye, Mario, pues nada, estamos listos para otro episodio más de este podcast. ¿De qué temas vamos a platicar hoy? Pues mira, me gustaría empezar que nos platicaras un poquito tu experiencia en ventas. Ok. Sí, tú tienes muchísima experiencia, o sea, gran parte de tu vida te la pasaste en esa área. Entonces yo creo que sería muy interesante saber cómo empezaste y cuál fue esa transición de lo tradicional a lo digital. Ok, ¿Qué te no, parece? pues son muchos años para empezar. Sí, Sí, está bien, no te preocupes. Aquí tenemos horas para platicar. antes decíamos, no hay cinta para grabar, no Sí, te preocupes. exactamente. Ok, Ahorita con que nos alcance la memoria, con eso que es nos más que alcance la suficiente. memoria. Bueno, ok. Pues bueno, yo llevo ahorita actualmente, digamos que pues ya son casi 20 años Sí. contados. Ya no me dedico directamente a las ventas, pero ahora, al menos como consultor, como asesor, Ujú. sí, y sobre todo porque como acabas de decir, pues implicó un cambio de lo tradicional, de la Sí. manera, yo me considero un vendedor de la vieja escuela, Ujú. porque así, digamos que así nací, entre comillas, en mi carrera profesional, y pues me costó mucho trabajo hacer el switch al tema digital, porque pues obviamente eso quedó atrás hace ya alrededor de unos 3 o 4 años. Yo considero que es una experiencia bastante difícil, porque sí, la verdad es que me las vi bastante complicado, cometí muchas cosas que digamos que me costó, ¿no? Sí. Soltar la cuchara, como Sí, estaba pues como acostumbrado. todos, o sea, finalmente nadie Fíjate nace sabiendo. fíjate que ahorita, de hecho, traigo pensado que platiquemos algo sobre el miedo. Estaría Sobre el padre. miedo. Pero Me bueno, gusta. vamos. Yo empecé mi carrera como empleado en el área de diseño Ok. en Editorial Sol, Ok. hace ya un buen rato. Ujú. Ya llovió de eso. Ya. Yo me dediqué al diseño. ¿En qué año fue, era, Polo? sería en el 89, por ahí así 90. No, ya llovió. Sí, ya llovió bastante. Entonces, yo llegué ahí por accidente. Ujú. Yo estaba estudiando en ese entonces la carrera de diseñador industrial, Ok. y entonces, por circunstancias de la vida, resulta que yo soy foráneo. Ujú. Mi papá, pues, tuvo un accidente. Ok. Me dijo, ¿sabes qué? Pues no te voy a poder mantener en este tiempo. Él siempre ha trabajado por su cuenta. Ujú. Entonces me dijo, va a ser necesario que busques una chamba, porque no estoy seguro si te voy a poder apoyar. Y entonces haz de cuenta que en ese entonces pues yo me puse a buscar trabajo, Ok. y encontré trabajo en una imprenta, Ujú. que era una división en aquel entonces de esta empresa. En esa empresa se hacía lo que en aquel tiempo se llamaban formas continuas. Ah, sí, cómo no. Creo que ahora ya desaparecieron, ¿no? Sí, ya se aparecen totalmente. De hecho, había negocios muy grandes. Creo que nada más había 3 negocios en todo México. En Algo aquel así. entonces, ¿verdad? Sí, que era la más importante, recuerdo que era Moore Business. Ah, exactamente, que está Sí, en la Ciudad de México, que ¿verdad? estaba en la Ciudad de México, Sí. así es. Era Sí, los una, conocí. era una imprenta muy grande, y era la que, digamos, que de alguna manera surtía a todo el Ujú. país, ¿no? Entonces, en aquel entonces Editorial Sol tenía una división que era la división Formas, Ok. y en esa división pues yo llegué sin saber nada, como cualquier novato, un chavito Ujú. que apenas estaba estaba a mitad de la carrera. Y entonces pues me dijeron, oye, pues si quieres aprender el oficio, que era el de dibujar las formas continuas en aquel entonces. Sí. Creo que lo único que se utiliza hoy en día hasta la fecha es el famoso stock, ¿no? No sé, la verdad ya le perdí la huella a eso. Bueno, pues para los que imprimen eran unas hojas Sí. de diversos tamaños. Sí. Creo que la más grande era de 15 pulgadas de ancho por Ujú. 11 de alto. Y pues ahí eran donde se hacían los registros contables, bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí. Los registros de stock y todo eso se imprimían a través de unas impresoras, donde tú metías el papel y iba tas, ¿no? Esos Sí. de carrito. Exactamente. Entonces, pues bueno, a mí me tocaba hacer los dibujos de esas impresiones, Ok. ya sea facturas, remisiones, notas de crédito, cuando todo se hacía desde imprentas, ¿no? Sí. Entonces, ahí estuve alrededor de casi 8 años. Eres un artesano entonces. Sí, literalmente. Sí, ¿verdad? Sí, necesitaría platicarte todo el proceso Yo tenía un conocido con el que estudié también, y él se dedicaba a hacer los dibujos o el Ajá. plano de los anillos de graduación. Wow. Cuando se graduaban, ya ves que Sí, traían el nombre sí. de la escuela, el nombre de él, etcétera, un logotipo al centro, y él lo hacía con un pantógrafo.
Ajá. Entonces lo hacía primero en grande y luego ya iban sacando la reducción, pero no, así era toda una artesanía. Era una artesanía. Recuerdo que una de las herramientas, de las primeras herramientas que a mí me dieron para trabajar, fue una regla de aluminio que se conseguía en aquel entonces solamente en Estados Unidos. Sí, es cierto, eran importados. Traía Eso todavía importados. Sí, todo lo que se utilizaba en las artes gráficas era importado. Los famosos estilógrafos. Los estilógrafos, utilizábamos estilógrafos porque se usaban con tinta. No, pues por eso se hizo rico Lumen, ¿te acuerdas? Ajá, sí. Usábamos Exacto también, el famoso Exacto. Era un proceso artesanal realmente. Ahí fue también mi primer encuentro con las primeras computadoras aquí en México, o al menos aquí en Monterrey. Sí. Fue una época muy, muy bonita para mí. Pero bueno, el tema es de que te platico todo esto porque en el momento en que yo salí de esa empresa, salí con otros 3 compañeros con la típica idea de que, vamos a poner un negocio, ¿no? Sí. Y bueno, ellos eran vendedores de carrera, o sea, toda su vida, no sé, una de ellas tenía no sé cuántos años de edad, pero ya era mayor, era mucho mayor que yo. Okay. Había trabajado muchos años como vendedora, era una excelente vendedora. Tú eras el novato ahí. Yo era el novato, pero acuérdate que yo era el que hacía el trabajo manual, o sea, el del diseño, pues, de los dibujos. Entonces, pusimos un negocio, se nos ocurrió poner un negocio, ese fue nuestro primer emprendimiento. Y fíjate que aquí yo quiero resaltar algo que me parece muy importante, ahora que yo lo platico tanto en las conferencias como ahorita que se da la oportunidad, es que cuando, en cierta medida todos tenemos el sueño de emprender, por la mayoría de la gente tenemos en ocasiones el sueño de emprender, aunque seamos empleados, pensamos, híjole, me gustaría tener un negocio y esto y lo otro. Y a veces vamos juntando cierto capital justamente con vistas de hacer realidad ese sueño. Sí. Nosotros nos salimos, pusimos digamos que una oficina, y lo que íbamos a hacer era por una parte comercializar el producto porque íbamos a maquilarlo con las imprentas que nos hicieran el producto. Claro. Mi función ahí iba a ser únicamente hacer los dibujos que me trajeran los vendedores, ¿no? Esa era mi función, seguir siendo diseñador dentro de ese negocio. Sí. Pero algo que me llama mucho la atención es que cuando pusimos la oficina, aventamos la casa por la ventana. Ah, ok. Que estuviera nice. Sí, que estuviera nice. Sí, por supuesto. Entonces, digamos que le invertimos nuestro dinero. A lo mejor no sé cuánto tendrían ellos, yo no tendría mucho, pero le invertimos nuestro dinero. El primer error del emprendedor. El primer error del emprendedor, exactamente. Sí. Quisimos ponernos en el lugar más céntrico de la ciudad, en el centro de Monterrey. Lo hicimos. Rentamos una oficinita no muy nice, pero sí muy céntrica. Sí. Recuerdo que cuando llegamos dijimos, ¿sabes qué? Nada de lo que hay aquí sirve, hay que tirar todo, sacamos todo, se pintó, se metió alfombra, se compraron muebles nuevos, o sea, se tiró la casa por la ventana dentro de lo que se podía, ¿no? Sí, y se dejó muy nice todo. Sí, pero nuestro primer error fue, bueno, ¿y quién va a vender? Al menos en mi caso, ¿no? Sí. Porque no nos tocó una buena etapa en aquel entonces, ya sí me acuerdo en qué año fue, pero yo sí me acuerdo que no nos tocó una buena etapa, porque, número uno, de cierta manera éramos nuevos, como empresa, como negocio, y anteriormente el proceso de darte de alta en una empresa era medio burocrático, medio problemado, porque pues tenías que meter tu solicitud y luego papeleo, y era largo el proceso, ¿no? Claro. No era fácil llegar y decir, oye, soy una empresa nueva y quiero ser tu proveedor. Eso por un lado. El otro era de que, por lo regular, las empresas, y sobre todo grandes, que te consumen grandes volúmenes de productos, siempre son medias desconfiadas, ¿no? Y ¿tendrás los recursos necesarios para responderme? Porque, ¿dónde está tu planta? Si no tienes planta, pues, ¿cómo puedes responder, no? A lo mejor te hago un pedido grande, vas a ir a buscar con tu proveedor no te lo puede surtir y me vas a quedar mal. Entonces, empiezan a haber ciertos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, el punto es que no teníamos ese respaldo, no teníamos esa reputación, y por lo tanto, pues no generábamos la suficiente confianza como para decir, le voy a quitar el contrato a la empresa grande con la que ya estoy trabajando para dártelo a ti. Claro. Simple y sencillamente porque de alguna manera te conozco, tú eres mi vendedor acá y ahora eres mi proveedor. Y yo creo que de algún modo lo que pasaba antes sigue sucediendo, que si quieres competir con los grandes va a ser por precio. Claro. Tristemente, o sea, tiene que ser por precio.
primeramente, digo, y se me viene a la mente un amigo mío, que está actualmente allá en los Estados Unidos, que él inició su trabajo así precisamente. Él trabajaba para Moore de México, ¿sí? Entonces, imagínate viniendo de una de las empresas líderes en el país, o la única en su momento, que hacía formas continuas, llega con nosotros hacíamos ese tipo de trabajo de impresión variable, y él dice, oye, yo lo puedo hacer, pero no tenía nada. Sabíamos que no tenía nada, porque pues, si estaba en la Ciudad de México y era grande porque le daba servicio a toda la banca, imagínate, viene alguien desconocido a ofrecer sus servicios, y la verdad es que le dimos la chamba por precio. O sea, nos cobraba 1/3 de lo que cobraba Moore de México, imagínate. Y sabíamos que nos arriesgábamos, pero aún así le apostamos. Entonces, esa yo creo que sí es una señal importante para todo emprendedor, de que si bien no tienes que arreglar tu trabajo, sí tienes que ser muy competitivo en precio para poder empezar a agarrar esos grandes clientes que necesitas. Claro, y otro día, bueno, a lo mejor en otro momento hablaremos de la famosa guerra de precios, ¿no? Porque también es importante para subsistir como negocio. Es parte de los errores que se van cometiendo durante el emprendimiento, y que también tenemos que estar al pendiente para tratar de evitarlos en la medida de lo posible. Bien, regresando a esta historia, bueno, resulta que no nos fue bien. Duramos algo así como entre 8 y 9 meses nada más. Y hasta ahí tronamos. No teníamos dinero para pagar la renta, no podíamos seguir pagando los servicios, y no teníamos trabajo. Y pregunta, Polo, ¿las responsabilidades estaban bien delimitadas o no? Sí, porque digamos que ellos como vendedores pues pensaron en algún momento, oye, pues yo soy el alma de la fiesta, ¿no? Soy vendedor, no, o sea, tengo la cartera de clientes. Tengo la cartera de clientes, pero no contábamos con que justamente esos detalles que acabas de platicar ahorita. Teníamos que competir con precio, porque obviamente íbamos a tercerizar. Entonces, pues no siempre era tan fácil. Teníamos que competíamos contra la confianza, o mejor dicho, contra la desconfianza, porque ustedes van empezando, porque no sé si les puedo soltar productos, cantidades de ese tamaño. En ocasiones eran varios miles de impresiones. Entonces, pues bueno. Y por el otro lado, que ese es el punto que yo quiero resaltar, mi responsabilidad era, yo hago el trabajo que ustedes me traigan. Pero nunca pensé que, siendo mi negocio, siendo yo parte de ese negocio, mi responsabilidad era también acarrear trabajo para mí mismo. Así es. Y este es un error que yo también veo muy común. Yo soy un dentista, pongo mi consultorio y me siento a esperar a que los clientes lleguen, porque mi trabajo no es vender consultas, no es vender trabajos de dentista. Mi trabajo, yo soy el dentista, ¿cómo voy a andar vendiendo? Así es. Y es un error. Porque antes que un profesionista debe ser un vendedor. Totalmente. Al menos ese es mi punto de vista hoy, después de todas estas experiencias. Y tanto es así que te digo, cuando finalmente vimos que pues ya no había de otra, no conseguíamos los suficientes recursos a través de las ventas para poder, y proyectos para poder sostenernos y seguir creciendo, pues decidimos bajar las cortinas, ¿no? Que eso es lo que le pasa a muchos negocios actualmente. Entonces, yo me quedé sin empleo, ellos se quedaron sin empleo, o bueno, sin negocio y sin trabajo. Entonces, a raíz de eso, pues yo no me quedo de otra más que buscar empleo. Y anduve buscando de lo mismo. Pero como en aquel entonces la industria era muy cerrada, porque te digo, nada más había 2 o 3 empresas, pues si no te contrataban de donde había salido, pues te tenían que contratar en alguna de las otras 2 que había, ¿no? Y era algo complicado porque, pues, no sé, como que aquí en Monterrey siempre se cuidó eso de que, bueno, pues también de dónde vienes, o si vienes de la industria de la imprenta, siempre fue muy celosa. Es que vienes de mi competidor, a lo mejor vienes a ver qué es lo que estoy haciendo yo, o sea, ese tipo de cosas sí se daban en aquel entonces. Y aparte, digo, en los 80s, 90s, el norte era el rey. Exacto. Entonces, sí existía mucho ese recelo por parte de los otros periódicos, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, eso nos dificultó las cosas al grado de que, bueno, al menos en mi caso, porque yo no he llegado a saber de mis compañeros, de mis ex compañeros y amigos en aquel entonces, no sé qué haya sido de ellos,
pero yo, las oportunidades me empezaron a llegar a través de que, oye, pues tengo un puesto de ventas, ¿cómo ves? O sí hay oportunidad en este negocio, pero pues necesito un vendedor, ¿cómo ves? Y yo, híjole, pues es que yo nunca he vendido, yo esto, yo lo otro. Pues no me quedó de otra más que entrarle al mundo de las ventas. Creo que una de las primeras actividades que hice en el mundo de las ventas fue ofreciendo cuentas bancarias, cuentas de cheques. Ok. En aquel entonces existía Bancrecer. Ah, sí, ¿cómo no? Ese fue digamos que de los primeros puestos de ventas que tuve como vendedor. Entonces mi trabajo era ir a los negocios y decirle, oye, tienes una cuenta de cheques, te ofrezco una cuenta de cheques, mira, esto es lo que te ofrece el banco, etc, etc. Y luego me tocó también una temporadita trabajar para un call center en el que entregaba información para los vuelos y todo ese tipo de cosas. Pero creo que fue el único. De ahí en adelante, trabajo que buscaba, siempre, oye, pues lo único que tengo es de ventas, lo único que tengo es de ventas. Sí. Entonces, pues fue como caí en el mundo de las ventas finalmente. Empecé a vender de todo. Más tarde, con el tiempo, volví a poner otro negocio también de ventas, en donde, debido al conocimiento que había adquirido en el periódico y mi afición al mundo de las computadoras en aquel entonces, las Mac, sí. Me hice un tanto experto en el sistema operativo y en el hardware del equipo, y entonces empecé a importar piezas de Estados Unidos. Empecé a dar soporte, también estuve dando clases de computación. Oye, y en ese entonces muy pocas personas arreglaban equipos. Equipos Macintosh. Sí, sobre todo porque eran carísimas. Macintosh, exactamente. Sí, eran carísimas. No había tampoco soporte porque era un equipo muy raro. Digamos que solamente la gente que le gustaba, y hasta la fecha, ¿no? Que le gustaba y tenía los recursos como para invertir grandes cantidades, porque eran muy costosas, siguen siendo muy costosas. Entonces, había mucha gente interesada, y lo que yo hice con el conocimiento, pues haz de cuenta que empecé a hacer mis propios cursos. Yo te enseño esto y lo otro, y entonces pues había gente que sí se interesaba por cuando todavía no era común las escuelas de computación, no existían ni siquiera los cibercafés. Entonces yo empecé a vender ese servicio, ¿no? Oye, necesitas clases de computación, yo te doy. Hice mis propios cursos en Office, entonces vendía esos cursos, ¿no? Y digamos que ahí otra vez volví a arrancar con un negocio que también me fue relativamente bien, duró bastantes años. Ese negocio sí duró bastantes años, pero seguí cometiendo el mismo error que ya platicamos ahorita. Tenía mi negocio, pero yo estaba a expensas de la publicidad de boca en boca. Sí. Es decir, esperaba que mis clientes me recomendaran con otros clientes. Entonces, afortunadamente en aquel entonces yo tenía un empleo, y digamos que estaba entre mi empleo y el servicio que daba. Sí, pero finalmente era lo que se estilaba en ese momento. Sí. O sea, nadie hacía publicidad. Exacto. La realidad es que estabas a expensas, como dices, del boca en boca, que me recomienden, y ya con eso era más que suficiente, ¿no? Y aparte salía carísimo. Sí. Porque has de recordar que, por ejemplo, la publicidad en este periódico era muy cara, muy costosa, ¿no? Sigue siendo cara. Bueno, sigue siendo cara. Pero era lo que yo le platicaba hace rato a una persona, que es caro. Porque sí. me preguntaba, oye, es que quiero invertir en redes sociales, pero pues quiero saber si es caro. Y yo le decía, bueno, o sea, ¿qué es caro? Yo creo que es un tema también que debemos platicar, ¿no? Sí, definitivamente, porque si le dices a alguien, oye, vas a gastar, pues desde ahí ya no te gustó, ¿verdad? Claro. Pero si te dicen, vas a invertir, bueno, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Exacto, porque la primera idea es, bueno, voy a invertir, ¿cuál va a ser mi rendimiento, no? Así es. Mi ganancia. Pero bien, el caso es de que todo esto me fue llevando a emprender una y otra vez, pero siempre dejando de lado, a pesar de que yo me dedicaba al mundo de las ventas ya, o sea, formalmente, yo era un vendedor, no atendía mi negocio como vendedor. Y es que hasta cierto punto creo que se entiende, porque pues yo seguía siendo empleado y vendía en mis ratos libres, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, hasta ahí. Pero en aquel entonces, como todo mundo ha de saber, o la mayoría de la gente ha de saber, pues la rutina del vendedor era, llegabas a tu oficina, recuerdo que todavía hace unos 5 o 6 años, que estuve en un trabajo, llegué yo al trabajo como empleado nuevo y me dijeron, aquí está tu herramienta de ventas. Era la sección amarilla.
Ah, ok, sí. Que en aquel entonces eran, aquí en Monterrey Sí. ya eran unos libros de Enormes. respetable tamaño, ¿no? Y Pues, peso. era cuando Telmex era el rey también. Exacto, exacto. Eso fue lo que me dijeron, esta es tu herramienta de trabajo. ¿Por qué? Porque la rutina del vendedor era, pues siéntate, Sí, haz un montón de llamadas. Llamadas ¿sí? en frío, todas. Llamadas en frío. Oye, pues la persona tal o la persona de mantenimiento o la persona encargada de fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo siempre tuve la duda. A ver. ¿Qué tan eficiente era eso? Pues mira, era eficiente, sí. O sea, sí funcionaba en su Claro, momento. claro, Ujú. claro. Y te voy a decir dos razones por las que funcionaba. Número uno, digamos que era parte del embudo de venta, Ya. ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte más importante de un embudo de venta o para que el proceso de venta, que ahora le conocen también como el buyer person, perdón, el viaje del comprador, Sí. Era que tú hicieras contacto con tus prospectos. Y la Ujú. única manera en la que tú podías hacer contacto con un prospecto, pues era básicamente a través de tres herramientas. Una, la visita in situ, Ujú. de llegar y tocar, oye, soy fulano de tal, vengo Casa de por tal casa. empresa, aquí está mi tarjeta, quisiera hablar con el dueño o con quien tú quisieras. Número dos, la llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días, habla Jesús Polo, te estoy marcando de Marketing Imparable, ¿se encuentra la persona del área de marketing o de ventas, no sé, etcétera, la que tú quisieras, ¿no? Y el tercer método, que era yo creo que el menos disruptivo, era el famoso correo. Ok. ¿Sí? Escribías un correo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es igual, presentándote y aquí está, ¿no? Te busco por esta razón. Ujú. Esas eran las tres herramientas principales. Y digamos que sí eran efectivas, pienso yo, y lo vi mucho aquí en Monterrey, porque no había esa desconfianza del trato de persona a persona. Así es. Tú sabes que hace algunos años, 10, tal vez por ahí así, alrededor de hace 10 años, 11 años, la situación de violencia se incrementó mucho aquí en el país y eso generó que la mayoría de las empresas cerraran sus puertas, ¿no? Ya no dejó de existir esa cortesía en la que... No, digo, y aparte como tú dices, antes el cliente confiaba en quien llamaba, Claro, ¿sí? Ya después Sí. había una desconfianza de quién es el que me llama, sí, ¿sí? sí. ¿Para qué me quieren? Sí, me van a extorsionar, Extorsionar. extorsionar, me van a querer ofrecer cosas que no me interesan, Exacto. o sea, había una desconfianza enorme y creció precisamente, como tú lo dices, por esa violencia. Sí, y ahorita dijiste algo muy importante, o sea, ¿qué me van a ofrecer? Sí. Sí, o sea, empezamos a tener como a poner esa barrera de que, bueno, ¿y ahora para qué me quieren? ¿Y qué me van a vender? ¿Sí? Entonces, pues bueno, esos eran los métodos con los que yo aprendí a trabajar. Ahora, perdón que te hiciste, pero de 100 llamadas que hacías, Ok, ¿cuántas cerradas? Ok, bueno, mira, por ejemplo, digamos que teníamos una métrica Ujú. en el que, bueno, una de las últimas métricas con las que trabajé era que tenía que hacer al menos entre 60 y 100 llamadas Ok. al día. Ujú. Al día. Imagínate, No, o eso sea, era estar pegado. era estar pegado al teléfono, siempre con lo mismo. Oye, te hablo por esto, por esto. Por ejemplo, en el caso de la facturación, cuando trabajé con facturación, Ok. vendiendo facturas, sistemas ya que estaba el tema de la facturación electrónica, Ujú. mi meta eran 60 llamadas diarias. De esas 60 llamadas diarias, digamos que tenía que yo al menos un 30%, es decir, 20 personas tenían que darme una cita. Ok. Así es. Y de esas 20 personas que me daban cita, pues alrededor de la mitad, entre 10, 12 personas, pues era ir a visitarlas. Oye, ¿y no se te hace una relación con las estadísticas del marketing digital? Sí, bastante. ya haciendo cuentas ¿Verdad? ahorita sí. Sí, porque finalmente la publicidad siempre se ha comportado así. Claro. O sea, de un universo X es el 30% Así y de es. ahí le vendes más o menos a un 10, 15, 20, Sí. depende que también te vaya, ¿verdad? Sí, exacto. Y haz de cuenta que de esas 10 o 12 citas Ujú. que yo obtenía y que iba a visitar, finalmente se esperaba que me compraran alrededor de 3 o 4. Así es. Entonces, bueno, pues esos eran los números. Y creo que como bien dices, acabas de resaltar ahorita, en realidad las proporciones Ujú. siguen vigentes. Sí. El problema Es el es el mismo. Sí. ¿Cómo estás
trabajando tú, con qué método estás trabajando como para mantener esos números, ¿no? Si tú esperas, y era algo que veía hace rato con un prospecto, si tú esperas que abrir tu negocio el día de hoy en la mañana, y que la gente empiece a llegar a tu negocio, pues no va a suceder. No va a suceder a menos que estemos hablando a lo mejor de una tortillería, o de una tortería, o de un desayuno, un restaurante para desayunos. ¿Por qué? Porque pues es algo natural, ¿no? Todos necesitamos comer, todos necesitamos... Pero si tú abres un consultorio, si tú abres un despacho de abogados, si tú abres un despacho de contadores, si tú abres algún otro negocio por el estilo, a lo mejor tienes un despacho de arquitectos o ese tipo de profesiones, pues no esperes que te vayan a llegar los clientes a tocar la puerta. Oye, necesito una casa. Oye, necesito que me saques una muela. Difícilmente, ¿no? Sí. Estamos hablando de volumen. Así es. Que es algo en lo que el marketing digital sí te ayuda de manera muy eficiente, ¿no? Sí, porque también depende muchísimo de la ubicación de las personas, Claro. Por dónde trabajan, por dónde hacen sus rutas, etcétera. Entonces, puedes llegar más fácilmente a un público más amplio, Claro. con las redes sociales sin tener que moverte de tu mismo lugar, ¿verdad? Exacto. Y es también un tanto diferente porque si tú dices, oye, pues es que, por ejemplo, tengo un despacho de contadores, todo el mundo necesita la contabilidad, sí, pero una de dos, o te esperas a que empieces tu cartera de clientes empiece a crecer a través de la publicidad de boca en boca, lo cual va a ser muy lento y muy poco en volumen, a que tú digas, bueno, voy a contratar un staff de vendedores. Sí, pero ¿cuánto te va a costar? Porque está el proceso primero de selección, luego de contratación, luego de capacitación. Entonces, es un camino largo. ¿Cuánto vas a invertir en ese camino? Esas son las cosas que yo veía antes. Sí, y ahorita recuerdo mucho a un cliente que lo fui a ver hace años. Me pidió una propuesta para un trabajo grande, era muy grande, era el lanzamiento de un producto X. Y una vez que se la presento, me dice, oye, es demasiado dinero. Con eso yo pondría a 5 vendedores y me sería más rentable. Sí. Y le digo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El único problema es que no lo has hecho, ni lo vas a hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde estuvo un poquito ese problema. Oye, ¿qué tengo que hacer para yo poder llegar a determinadas ventas? Pues sí, si quiero crecer, tengo que tener más vendedores, ¿verdad? Claro. Pero también una estrategia, primeramente. Si no hay una estrategia y tengo los vendedores, pues tampoco de nada me sirve. Sí, es que ese es un punto muy importante. O sea, aparte de tener las herramientas, si no tienes una estrategia, si no tienes un plan, si no tienes un método, difícilmente vas a conseguir los resultados. Y ese es otro aspecto que también deberíamos resaltar en nuestras conversaciones, es cuáles son tus expectativas. Sí. ¿Cuáles son los resultados que quieres conseguir? O sea, tenerlos claro. Porque una frase muy típica que yo me encuentro cuando estoy, por ejemplo, promocionando los servicios de la agencia es que otras agencias no me han dado resultados. Sí. O es que ya hice publicidad en redes sociales y no obtuve resultados. Sí, pero ¿qué resultados quieres? Porque incluso malos números son un resultado. Sí, precisamente acabas de dar con el punto. Tienes que tener qué es lo que quieres. Exacto. Primeramente. Claro. Pero por etapas. Claro. Es decir, ¿cuál es el problema de todos? Lo que todos queremos. Oye, ¿cuál es tu público? ¿Hacia dónde quieres atacar? ¿Cuáles son tus alcances? Todo México. Ok. ¿Tienes la suficiente lana para invertir y hacer promoción en todo México? No. Entonces no es todo México. Claro. ¿Sí? Ok. Tu idea es estar en todo México. Perfecto. Pero vámonos poco a poco. O sea, sí. ¿Dónde quieres comenzar? ¿En dónde eres fuerte? ¿Sí? Sí. Si localmente o en la ciudad o en el estado en el que está quieres atacarlo, perfecto, vámonos ahí. Sí. Pero siempre teniendo una idea de que va a ser escalable todo. Vas a empezar de poco para ir subiendo un poquito más el nivel cada vez, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Simple y sencillamente tener claros tus objetivos. Así es. Para que conozcas tus expectativas y sepas cómo aterrizarlas. Porque si no tienes claros tus objetivos y tus expectativas, si son alcanzables y en qué tiempo, pues te vas a dar contra la pared, si no es que contra el piso. Porque no vas a obtener los resultados que tú crees que son posibles. Ahora, ya una vez que tienes tus objetivos claros y tus expectativas en perspectiva,
cómo vas a llegar a ellas. Que aquí es la parte que tú acabas de decir, bueno, tengo un plan. Y ese plan está dividido en etapas. La etapa 1 es esta, que es el error que cometemos los emprendedores porque no hacemos ese tipo ni de análisis ni de planeación. Sí, digo, solamente para dejarlo claro, o sea, el querer vender no es un plan. Exacto. ¿Sí? O sea, si tú piensas que, oye, es que quiero vender más, ese no es un plan, no es una estrategia. No. O sea, no hay ninguna esencia detrás de eso porque todos quieren vender. Sí. ¿Sí? Pero tienes que tener una estrategia. Oye, mi producto es va dirigido a determinadas personas, quiero empezar por esta ciudad, por este municipio, o bien por esta zona, noreste, este, sur, lo que quieras. Claro. ¿Sí? Pero siempre mediante una estrategia. O sea, tu estrategia no tiene que ser primeramente ventas. Obviamente estás dirigido a eso. Sí. O vas a estar enfocado a eso. Digamos que ese es el resultado final, sí, que buscas, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, el punto es de que, volviendo a mi historia, el punto que quiero resaltar es que esto que acabo de platicar ya obviamente fue muchos años. Yo trabajé para diversas industrias, para diversos tipos, giros de negocio. Pero en los últimos 10 años yo me di cuenta que por más que me esforzaba, ya los resultados no eran igual. Sobre todo lo que te platicaba ahorita a partir de que las empresas empezaron a cerrar, era de que llegabas, por ejemplo, yo recuerdo que todavía hacía rutinas de salir a los parques industriales, aquí en Monterrey hay muchos, todos lo saben, y llegaba a los negocios buscando entrevistarme con la persona, en aquel entonces estaba muy relacionado con el área de la industria, buscando platicar con la persona, por ejemplo, de mantenimiento de planta, y la respuesta general era, déjame tu tarjeta y nosotros te hablamos. Sí. Así de plano. Ese era mortal. Ese era mortal, sí, porque estaba esa barrera en la que no podías hablar con la persona. Entonces, la otra era la llamada por teléfono y te decían, déjenos sus datos y nosotros le hablamos. Oye, pero ¿quién es la persona encargada? No le puedo dar información. Digo, y aparte, Polo, también súmale a eso los vicios que hay dentro de las mismas empresas. Sí, claro. Es decir, está como en todos lados, está el compadrazgo, está la persona que no quiere que le toque su chamba, después yo ya no voy a tener trabajo, sí. O sea, todo ese tipo de cosas que hay dentro de los negocios y que es bastante normal, ¿verdad? Y contra todo eso tienes que vender todavía. Claro, y les cuento todo esto porque realmente son barreras que se le van presentando al vendedor, ¿sí? ¿Cómo empecé yo a darme cuenta? Bueno, digo, obviamente por esas barreras que cada día eran más complicadas de sobrepasar, mi rendimiento empezó a bajar. Es decir, cada vez empecé a vender menos. Era complicado llegar a las empresas, sobre todo nuevas, las que ya te conocían, las que ya te compraban, pues ya, alguna recomendación de una empresa a otra, es decir, del encargado de compras o del encargado de mantenimiento o de quien fuera, pues bueno, ya era una gran ventaja. Sí. Si tenías la suerte de que el guardia de la caseta no agarró tu tarjeta y la tiró, nada más le diste la espalda, pues a lo mejor llegaste hasta donde pretendías llegar. Si le caíste bien a la de recepción, a la chica de recepción y anotó tu nombre y todo y el motivo de tu llamada y se lo pasó a su jefe o al jefe de quien correspondía, pues ya tuviste suerte. Pero eran barreras que pues muchas de las veces era una ruleta rusa, ¿no? Entonces, yo recuerdo que llegué en una ocasión en la que andaba buscando trabajo en una agencia de publicidad porque mi sueño era volver otra vez al mundo de la publicidad a través del diseño gráfico. Entonces, yo buscaba trabajo en agencias de publicidad. Pero en una ocasión vi un anuncio que decía que estaban solicitando un vendedor en una agencia de publicidad. Y fue ahí entonces cuando yo mandé mi correo diciéndole que estaba interesado, ¿no? ¿Qué dijiste? Lo mejor de los dos mundos. Lo mejor de los dos mundos, sí, claro. Porque por un lado dije, bueno, no quieren un diseñador, no están buscando un diseñador, pero están buscando un vendedor para trabajar dentro de una agencia de diseño. Entonces, bueno, pues creo que este es el lugar perfecto, ¿no? Y cosa curiosa, fíjate, porque cuando yo llegué me dijeron, bueno, pues como bien sabes, no es un trabajo de diseño, porque obviamente, digamos que parte de mi experiencia era eso, ¿no? Como diseñador gráfico, que era poca, pero pues ya tenía experiencia, ¿no? Pero sí como vendedor, me dijeron, lo que necesitamos es un vendedor porque queremos ampliar nuestra cartera de clientes.
era una agencia de marketing digital que apenas en aquel entonces... Okay. Eran de las primeras. Era de las primeras. ¿Y estás hablando de qué? ¿2010 fue en el ya o no? No, ¿verdad? Fue en el 2000... Creo que fue en el 2008, por ahí así. Ok, ya. Entre el 2008, 2006, por ahí, ¿no? Sí, exactamente. O a lo mejor un poquito después. Yo creo que fue más de... Sí, no me acuerdo. Parece ser, sacando cuentas así a grosso modo, te puedo decir que a lo mejor fue en el 2004. 2004. Ahorita es el 2020. Sí, más o menos como 2004. Porque esas sí eran esos sí eran los pioneros del marketing digital. O sea, a principios de los 2000, pues técnicamente eran muy pocos. Es más, yo los vine a conocer hasta casi el 2010, 2008. Sí, exacto. Las agencias de marketing digital. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ya luego lo vamos a editar con lo más importante, porque hay muchos detalles. Bueno, resulta que llegué a esa agencia y me dijeron, mira, traemos un proyecto. En realidad queremos ver a ver qué pasa, queremos llegar a más clientes, nos ha estado yendo bien en esto del marketing digital, estamos haciendo publicidad, aparte de esto de los varios trabajos que hacemos en la agencia, queremos llegar a más negocios. Entonces, ¿qué te parece si nos ayudas? Vemos que traes experiencia como vendedor, ¿qué te parece si nos ayudas a buscar clientes? Yo dije, pues bueno, la realidad es que yo quisiera estar allá en el área de diseño gráfico, pero pues si es la única manera de entrar a la agencia a través de las ventas, pues le entro, ¿no? Claro. Y entonces, pues afortunadamente me abrieron las puertas, agarramos ese proyecto, porque era un proyecto, y durante 4 meses estuve trabajando allí. Por diversas razones, por cuestiones de la misma empresa, el proyecto se canceló y yo volví otra vez, digamos que de nuevo otra vez a buscar trabajo. Y pues bueno, ya de ahí, ese fue mi primer encuentro con lo digital. Con lo digital en las agencias, en el mundo de la publicidad y en las agencias. Y mi primer encuentro fue de esta manera. Resulta que cuando yo llegué, la persona que pusieron a la que tenía que apoyar, que era la encargada del proyecto, me dijo, mira, ¿sabes qué? Nosotros buscamos los clientes a través de esta plataforma, no sé si la conozcas, es la plataforma de LinkedIn. Okay. ¿Sí? Sí. Que es una red social también muy importante. Muchos, ahí el grueso de las personas, de los usuarios, son profesionistas de empresas, grandes empresas de todo tamaño, ¿no? Yo ya había venido utilizándolo, en realidad, por simple curiosidad me había metido, había hecho mi perfil y todo, pero nunca me di cuenta de lo importante que era esa red social para alcanzar mis objetivos. Okay. Y aquí es donde yo vi ya ahora sí, como dijo Steve Jobs, cuando los puntos se conectan, ¿no? Porque aquellas personas que trabajando de la manera antigua, es decir, yendo al parking, yendo a la empresa, hablándole, mandándole correo, aquellas personas que ya no me respondían, ahora las encontraba aquí. Okay. Y aquí les podía mandar una invitación, oye, me quiero conectar contigo, con esta intención, ¿verdad? Claro que las políticas digamos que el deber ser en LinkedIn es muy diferente al de otras redes sociales. Sí, totalmente. Porque aquí en LinkedIn primero tienes que demostrar que eres una persona que tiene algo que aportar. Y eso lo haces a través de las relaciones, ir creciendo relaciones, que eso no lo he visto en ninguna otra red social. Entonces, ahí fue como, ahora sí, logré conectar con gerentes, con directores, con encargados de áreas, supervisores, con todo el tipo de personas que yo quería conectar. ¿Y para qué quería conectar con ellas? Bueno, pues en un momento dado para decirles, mira, yo me dedico a esto, he ayudado a las empresas a hacer esto, los apoyamos bajo estas necesidades o a quienes tienen este tipo de necesidades, si se te ofrece, pues aquí estoy, ¿no? Y es la manera en la que se construyen las relaciones en el mundo digital, ¿sí? Ya no era de ir a tocar y decir, oye, pues vendo esto, ¿quieres? Aquí está, ¿no? Sino se trataba de construir relaciones. Okay. Y esa fue la diferencia que yo encontré entre la forma que había en la interacción física de años atrás, décadas atrás, de siempre, al mundo digital. Ese fue ya mi encuentro donde yo dije, wow, o sea, como dijo un alumno de nosotros, esto sí funciona, ¿sí? Y a partir de ahí yo me empecé le empecé a poner más atención a crecer mi red social, mi perfil,
mis amistades, mis amigos dentro de esta red social de LinkedIn, y me di cuenta del poder de las redes sociales. Okay. Porque ahora yo podía interactuar con esas personas cuando, si yo iba a una empresa, me cerraban la puerta y me decían no, o sea... Sí, finalmente son personas que nunca te iban a recibir. Exacto. O era nula la posibilidad, ¿verdad? Exacto. Y lo mejor, que yo en esta red social podía encontrar a las personas que yo necesitaba encontrar, ¿sí? Exactamente. Porque cuando yo iba a una empresa, pues era primero tratar de hacer migas primero con el de la caseta de vigilancia, para ver si había la menor posibilidad de llegar a recepción. Y luego hacer migas con la de recepción para que me dijera quién era el que estaba detrás de esa pared. Sí, tenías que pasar de 2 a 3 filtros, ¿verdad? Exactamente, y mínimo. Muy difíciles a veces, porque a veces eran completamente cerrados, no se puede y no se puede. Entonces, todo ese tipo de cosas me fue enseñando y me fue mostrando el poder de las redes sociales. Ahora, Polo, ¿cuándo decides meterte al marketing digital? Bueno, yo caí en esto digamos que por accidente y por iniciativa propia al mismo tiempo. Porque, mira, llegó una época en la que me sentí ya con toda la libertad, la energía y digamos que el conocimiento como para poder vender mis servicios. Okay. Entonces, resulta que en una ocasión yo ya no estaba muy a gusto en la empresa para la cual estaba trabajando, y de hecho no estaba a gusto por varias cosas. Una de ellas era porque... no estaba de acuerdo con el método con el que nos pagaban las comisiones. Desde un principio lo dije, pero bueno, dije, voy a ver si podemos llegar a un acuerdo sobre la marcha, trabajando. Sí. Y otra, no estaba también muy a gusto porque cada día yo sentía que me costaba más entregar mejores resultados. Entonces, salía yo a vender, me iba a los parques y a veces en condiciones pues atmosféricas, mucho calor, mucho frío, lluvia, tenía que andar tocando puertas, y yo dije, esto ya no es para mí. O sea, yo sé que hay más, que se puede hacer más y que se puede hacer mejor. Entonces, recuerdo que en aquella ocasión dije, bueno, pues voy a buscar trabajo de otra cosa, porque esto ya no estoy a gusto en esta empresa. Y recuerdo que metí solicitudes y me fue bien. De inmediato me empezaron a llamar y todo, y me habló una empresa que se dedicaba también al tema de la facturación electrónica, y me dijo, oye, Jesús, me interesa mucho que trabajes con nosotros porque veo que ya tienes experiencia en esta área, cuéntame qué tal te fue. Yo le había platicado pues que me había ido relativamente bien, no tan bien como yo hubiera querido, pero bien, ¿no? Finalmente yo tenía la experiencia. Me gustó mucho que esta persona que habló conmigo, para empezar, pues era el dueño, ¿no? Y en segundo término me dijo, mira, nosotros hemos querido arrancar la oficina en Monterrey 3 veces, porque no son de aquí, y no hemos logrado conseguir los resultados que necesitamos. Okay. Querían aperturar el mercado. Querían aperturar, exactamente, querían entrar aquí, y ellos no son de aquí. Entonces me dijo, pensamos que tú nos puedes ayudar. Y efectivamente la oficina era nueva, empecé yo a trabajar con ellos, pero yo seguía sin obtener los resultados que quería. Esa es la realidad. Entonces cada vez se me hacía más difícil, cada vez sentía que me tenía que esforzar más, y llegó un momento, después de casi 3 meses, para desgracia mía me tocó la transición de noviembre, diciembre y enero, que en este terreno de la facturación electrónica son muy lentos. Okay. Ya la gente ya cerró sus contratos, sus presupuestos del año, ya están pensando en el presupuesto anterior, entonces las compras se bajan mucho en esta área. Okay. Y entonces, pues mis números no fueron buenos. Entonces la empresa me dijo, ¿sabes qué? Pues creo que no nos conviene, no podemos pagar 2 vendedores, entonces uno se va a quedar y el que se va, pues eres tú. Y entonces yo así, Gracias por participar. Gracias por participar. Entonces, la realidad es que a mí no me gustó por varias, no me gustó la decisión que tomaron por varias situaciones, sobre todo la manera en la que, pues finalmente me prescindieron de mis servicios. Y no me gustó tanto, o sea, no me gustó que yo dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo ya no voy a trabajar para empresas, voy a volver a emprender.
Y fue entonces que yo dije, bueno, en aquel entonces ya me andaban buscando otras empresas con los que dueños que también había hecho ciertas amistades, había recibido recomendaciones de gente que sabía que ya no estaba trabajando en esa empresa y me empezaron a llamar, oye Jesús, es que me gustaría que vinieras a trabajar con nosotros. Y entonces dije yo, bueno, voy a hacer lo siguiente, voy a ofrecerle a estas empresas mis servicios como vendedor externo, a cambio de una comisión, ¿sí? Así no tengo el compromiso con una sola empresa y yo puedo disponer de mi tiempo, mis recursos y yo puedo también decir que tengo mi propio negocio, ¿no? Esa fue la idea inicial. Entonces resulta que yo quise integrar a la agencia para la que había trabajado años atrás. Y le mandé un correo al dueño y le dije, oye, Julio, fíjate que traigo un proyecto y me gustaría compartirlo contigo a ver si te interesa. La propuesta iba a ser, oye, necesito, me gustaría promover tus servicios como de agencia, venderlos, tú me pagas una comisión y todos felices, ¿no? Lo chistoso de aquella experiencia fue que, finalmente me contestó y me dijo, sí, vamos a vernos y a platicar el tema. Y ese vamos a vernos, recuerdo que nos tomó creo que algo así como 3 meses, porque pues, oye, es que ahora no puedo, estoy ocupado, sí nos vemos, mañana nos vemos, siempre no, y bueno, pues así fue. Cuando yo me acerqué con esta persona me dijo, oye, a ver, platícame tu proyecto, y ya yo muy entusiasmado le dije, pues mira, ahorita traigo una agencia de recursos humanos, traigo una agencia que se dedica al tema de facturación electrónica y traigo otra que en aquel entonces empezaba el tema del outsourcing y era sobre maquila de nómina. Entonces, me falta para completar mi cuadro una agencia de publicidad. ¿Cómo ves? Quiero vender tus servicios. Y me dijo, nada más que sabes que en este momento no estoy buscando clientes, no necesito clientes. ¡Wow! O sea, me impactó que por primera vez en mi carrera de vendedor, un negocio me dijera, no necesito clientes, no estoy buscando clientes. Y entonces me dijo, pero traigo un proyecto, a ver si te interesa, a ver si te gusta. Y me platicó que él iba a empezar a compartir conocimiento, es decir, cuál era su metodología, qué era lo que hacía en su agencia, cómo lo hacía, porque él sabía que todo esto que estaba haciendo la agencia estaba ayudando a negocios a crecer. Sus clientes estaban creciendo de manera exponencial. Y entonces lo que él quería era que otros negocios imitaran tomaran ese proceso y lo aplicaran en sus negocios para también poder crecer. Esto era el marketing digital. Y entonces me dijo, yo te voy a enseñar a ti si tú quieres, porque yo no sabía nada de eso, o sea, creo que, no sé si lo había escuchado. La realidad, ni siquiera no sabía nada. Sí, o posiblemente lo habías escuchado, pero no sabían de qué trataba, ¿verdad? Exacto, o cómo se aplicaba en los negocios, cómo se aplicaba en el proceso de venta. La realidad es que yo estaba desconectado del mundo digital en ese sentido, ¿no? Mi conexión con el mundo digital eran las computadoras, en cómo funcionaba el sistema, otras cosas, ¿no? Cómo montar una red, etcétera. Ese era mi conocimiento en el mundo digital, no cómo aplicarlo en el terreno de las ventas para poder crecer. Entonces me dijo, bueno, si te interesa, yo te enseño y vamos a darle. Y la verdad es que fue un impacto muy fuerte para mí porque para empezar, una de las condiciones para poder yo entrar en este proyecto fue, nada más quiero que te dediques al 100%, o sea, no vas a poder hablar con tus clientes que ya tienes, que ya te dijeron que sí, para poder entrar en esto porque te necesito al 100%. Sí, porque obviamente iba a ser muy demandante el aprendizaje, ¿verdad? Exacto, sí, sobre todo. Entonces, pues bueno, para no hacerles el cuento más largo, o la historia más larga, resulta que yo hablé con mis clientes con los que ya tenía yo apalabrado, que iba a trabajar con ellos y les dije, ¿sabes qué? Siempre no, porque me voy a dedicar a esto. Y ahí fue donde hace 4 años, hoy ya 4 años casi, empecé a aprender sobre cómo vender a través de las redes sociales. ¿Qué les dijiste? Me voy a un negocio que no me exige ventas. Qué chulada, ¿no? Sí. Y pues bueno, gracias a mi hoy mentor, pues fue como me enrolé en este mundo y me di cuenta que hay maneras para vender, incluso de manera automatizada y prácticamente a veces sin mover un dedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras yo me dedico a lo que sé hacer, no importa si soy un ingeniero, no importa si soy un arquitecto, un doctor, un dentista, un cirujano,
lo que yo esté trabajando, alguien que tiene una florería, una tintorería, lo que sea, yo puedo estar atento a mi negocio, atendiendo a mis clientes, mientras tengo un sistema automatizado que me ayuda a conseguir más y más prospectos todos los días. Sí, digo, y aparte que es una muy buena herramienta para los emprendedores, para los que Claro. están iniciando y no pueden pagar a una persona que esté dedicado a hacerles el marketing, Sí. o bien a una agencia externa. Sí. Entonces, yo creo que para un emprendedor no hay nada mejor que conocer de redes sociales, no solamente porque puede hacer tu propia publicidad, sino también porque cuando tengas a alguien que pueda trabajar en ello, lo puedas supervisar bien y Claro. puedas interpretar un poquito mejor los resultados. Sí, sobre todo eso, ¿no? Y como te digo, pues una vez que te enrolas en el proceso del marketing digital, te das cuenta que tienes que tener un proceso de venta y que las plataformas digitales son herramientas muy poderosas para que puedas tener resultados, que ahora sí, tú sabes qué resultados quieres tener y cómo los vas a lograr, que esa es la parte más importante, ¿no? Digo, yo creo que algo que también es importante mencionar es que finalmente tú aprendiste de Julio lo que es la herramienta o las herramientas que son las redes sociales, ¿sí? Pero adicional a eso, toda una estrategia. Es decir, una no puede funcionar sin la otra. Claro, Finalmente, de o acuerdo. sea, tienes que tener una estrategia y saber o conocer muy bien la herramienta Sí, para poder hacer match y generar el resultado que esperas. Entonces, Julio yo creo que te dio muy bien las bases primero del aprendizaje sí. y después el cómo generar esa estrategia para poder obviamente vender. Sí, y hay algo bien importante ahorita que ya comentas esto, Mario, y que yo siento que es importante que también lo consideren nuestra audiencia, sobre todo emprendedores y gente dueños de negocio. Mira, yo como vendedor, a mí nadie me enseñó a vender. Nadie, o sea, yo no fui a una escuela de ventas, como la mayoría de los emprendedores jamás pisan una escuela de ventas. En aquel entonces, cuando yo empecé, la mayoría de mis años de vendedor, YouTube no existía. O sea, no había una escuela como lo hay ahora, donde tú te metes y hay N cantidad de videos, de tutoriales y de gente que habla, comparte su conocimiento. Entonces, toda mi carrera, digamos que fue, se me fue la palabra, empírica, Sí. ¿sí? O sea, yo fui aprendiendo a vender a mi manera, con todos los errores que aprendí en el camino o que tuve en el camino. Anteriormente me costaba reconocer que pues algunos de mis fracasos se debieron a la falta de experiencia, me costaba reconocer que se debieron a que yo no estaba rindiendo los resultados que se esperaban de mí. Por eso decía hace rato, tienes que saber qué resultados quieres. Sí. Y ahora me doy cuenta que es importante no solo tener un plan, sino también tener metas para saber a dónde quieres llegar, porque es como luego dicen por ahí, el que sale nada más así, digamos que se va de vacaciones sin saber a dónde ir, pues... No, y digo, y yo creo que algo muy importante que hiciste es tener esa capacitación profesional, Sí, ¿sí? que eso es importante, ¿no? De las nuevas herramientas. O sea, si finalmente, ponle que tuvieras el objetivo, ponle o sea, que fueras buen vendedor, pero si no tienes las nuevas herramientas que necesitas para llegar a ese público nuevo, pues difícilmente vas a tener un resultado, ¿verdad? No dudo que hay negocios que no las requieren todavía. Claro. Digo, sí los hay. O sea, hay negocios que pueden vender muy bien sin la necesidad de redes sociales o sin necesidad de hacer publicidad. No Sí. tanto que no las utilicen, porque sí las utilizan. Pero sí tenemos que ser claros que hay que capacitarse con lo que se está utilizando ahorita. Sí, sobre todo como dueño de negocio, por ejemplo, yo a veces les digo, no es que tú lo vayas a hacer, pero al menos debes saber cómo se hace, tener la certeza de cómo se hace, para que si te dicen, oye, es que eso no se puede hacer, tú sepas si se puede o no se puede hacer. O si alguien lo está haciendo, tú digas, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que estás haciendo el trabajo, pero no lo estás haciendo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si lo hicieras de la mejor manera, los resultados serían estos. Sí, digo, y simplemente las herramientas que tienes al alcance hoy como dueño de negocio, digo, desde el Business Manager, donde puedes tú tener acceso o dar acceso a tus plataformas de Facebook, Instagram, Claro. sin necesidad que te la roben, ¿verdad? Claro. Digo, acuérdate, cuando empezó todo eso, era un robadero, Sí. y era un secuestradero de fanpage, Sí. que decías, oye, pues es que yo tenía una página, pero el community manager se la robó porque tiene los accesos y yo no. Sí. Sí. O sea, desde ahí, ¿verdad? Desde Claro. ahí yo creo que es importante el tener esa ventaja como dueño de negocio de que tú eres el dueño de esas fanpage y que independientemente
el marketero que llegue, tú lo hagas, o que venga un community manager, pues van a seguir siendo tuyas. Van a seguir siendo tuyas. Sí, claro. Y pues bueno, esa fue, digamos que, mi historia entre cómo me convertí de un vendedor tradicional de la vieja escuela en un nuevo vendedor. ¿Por qué? Porque ahora no tan solo hago campañas de anuncios publicitarios para mis clientes para que puedan tener prospectos y después vender, sino también, pues tú sabes, he dado conferencias en varias ciudades de aquí de México sobre este proceso, cómo se implementa, en qué consiste, sobre todo en qué consiste, porque la mayoría de las veces la gente no sabe. Sí, y aparte que es un proceso automatizado, o sea, que eso es muy importante, o sea, es algo automatizado que tú dejas los próximos 15, 20 días y te está generando prospectos, ¿verdad? Sí, y obviamente también capacitación, ¿no? Para aquellos que quieren conocer, que como le decía hace rato a una persona con la que hablaba, probablemente en este momento no tengas el presupuesto para pagarle a una agencia, pero sí tengas el presupuesto como para capacitarte tú y hacerlo por ti mismo. Claro, él mismo lo reconoció, dijo, bueno, probablemente yo no, lo más seguro es que no vaya a conseguir los resultados que tú puedes conseguir porque tú eres experto en esto. Pero sí te puede dar pie, por ejemplo, para que tu inversión sea revolvente, es decir, inviertes, la recuperas, vuelves a invertir en publicidad, la recuperas y así te vas hasta llegar a un punto en el que puedas decir, bueno, ahora sí tengo los recursos como para pagarle a un profesional y que los resultados que he estado obteniendo, que han sido buenos, sean todavía mejores, ¿no? Sí, digo, y algo muy importante que hay que recalcar que es un nuevo proyecto que traen todos los negocios grandes. Sí. Me ha tocado saber de agencias y de agencias de seguros, agencias de autos y agencias de seguro que están implementando o casi obligando a los vendedores a que tengan redes sociales propias. Sí. Eso ayuda definitivamente, pero creo que ahí hay un problemita muy grande que espero que lo estén solucionando, es que están dejando todos los costos al vendedor. Sí. ¿Sí? Entonces, pero independientemente de eso, o sea, si la empresa te ayuda, no te ayuda, tú como vendedor definitivamente tienes que estar en las redes sociales. Totalmente de acuerdo, sí, porque mira, yo pienso ahora, lo veo en retrospectiva y digo, bueno, si por ejemplo cuando yo estuve trabajando en el tema de facturación, yo hubiera empezado a hacer, por ejemplo, a crecer mi marca personal, que ese es un tema sobre el cual también podemos hablar posteriormente, claro. Hubiera utilizado las herramientas que ya estaban disponibles como las utilizo ahora, pues te aseguro que hubiera tenido los mejores resultados que cualquier otro vendedor de la empresa. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque esta herramienta nos permite trabajar a mayor velocidad y con mayor alcance. Es decir, que mientras yo puedo estar invirtiendo tiempo, 8 horas del día, en ir a visitar una empresa, en hacer llamadas, en mandar correos, yo puedo automatizar mi proceso y a partir de ahí que esté trabajando, funcionando las 24 horas del día, no importa si es sábado, domingo o entre semana, que esté trabajando y el lunes cuando yo llegue a la empresa, ya tengo solicitudes de cotización, ya tengo gente preguntando por mi producto o mi servicio, o sea, esas ventajas no las voy a obtener si no utilizo las herramientas. Totalmente, o sea, y que finalmente siendo un sistema automático, tú llegas el lunes ya con la chamba casi hecha, el 50% de la chamba ya está hecha, entonces solamente es llamar, generar una cita, obviamente, y estar atendiendo a esos prospectos. Sí, digamos que ya buena parte del trabajo ya se hizo y se hizo de manera automática. Claro, no es fácil, no estamos diciendo que haya una fórmula mágica de que, oye, pues ahorita pongo a funcionar el marketing digital y mañana ya tengo prospectos y ya estoy cerrando ventas. No. No, definitivamente no. O sea, como bien has dicho, hay un plan, hay una estrategia detrás de esto. Tiene que haber capacitación y tiene que haber también compromiso de la persona o del negocio para poder sacar el provecho, porque esto es algo que también podemos platicar más adelante, porque muchas empresas están diciendo, oye, es que yo ya invertí en eso y no sirve, oye, es que ya invertí y no funciona. Sí funciona, pero hay que saber cómo hacerlo funcionar, ¿no? Sí, y obviamente tener esas estadísticas, o sea, claro. Bueno, si dices que no ha funcionado, dame las estadísticas que tienes. Sí. No, pues es que, me ha pasado muchísimo que dicen, es que era un muchachito que teníamos ahí. Bueno, pues entonces en ese caso no quieras un resultado de un muchachito claro. que te está manejando tu fanpage
posteando algo muy simple, algo muy sencillo, Claro. sin hacer anuncios debidamente como se tiene que hacer desde el administrador de anuncios. Sí. Entonces, toda esa información no la tienes, entonces, ¿cómo quieres generar resultados sin haber tenido antes información? Para poder generar resultados necesito información primero. Sí, y no tienes información, y si la tienes no sabes interpretarla, Sí. ¿sí? Para poder hacer los ajustes. Y quiero hacer nada más una puntuación aquí. No estamos diciendo que los muchachitos en ocasiones pues no sean tampoco los más indicados para hacer este trabajo. Hay chavitos muy inteligentes, Sí. que incluso hacen el trabajo mejor que nosotros, pero son los menos. Sí. Entonces, sí es importante que sepamos a quién ponemos a cargo, y como decíamos hace rato, Mario, cuáles son mis objetivos, mis expectativas. Porque nosotros ponemos a trabajar a un community manager para que nos haga la promoción del negocio. O sea, ese es nuestro pensamiento. Contraté a quien me maneje las redes sociales y metí a un community manager para que me promueva el negocio. Pero ese no es el trabajo del community manager. No, definitivamente. Entonces, yo necesito tener un especialista que me consiga prospectos para poder traerle prospectos a mi equipo de ventas, o vendedores que estén generando prospectos a través de las redes sociales para conseguir ventas. Sí, digo, yo creo que para entenderlo un poquito más, tenemos que saber cuál es el costo que va a tener nuestro prospecto aproximado. Uh-huh. ¿Sí? Esa es una información valiosísima para cualquier negocio. Sí. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar cuánto por generar estos prospectos. Es ¿Sí? correcto. Entonces, una vez que tú ya tienes cierta información, ya vas a saber que estás pagando 35, 40, 50, 120 pesos por cada prospecto. No estoy hablando de clientes, ¿eh? Sí. Ojo. Sí, prospecto Sí. apenas. Sí, prospecto apenas. Entonces, de cada 100 prospectos, bueno, yo cierro 5 ventas. Sí, Perfecto. De ahí ya sacamos cuánto nos está costando cada cliente. es correcto. Pero esa información sale haciendo publicidad, haciendo anuncios desde el administrador de anuncios, viendo las estadísticas, ¿sí? Y obviamente haciendo los ajustes necesarios, porque Claro. precisamente al momento de que tú sacas un anuncio, sabes si está equivocado el gráfico, equivocado el copy, equivocada la segmentación, Uh-huh. o bien hay ciertas ciudades que definitivamente no son para tu negocio. Claro, así es. Y pues bueno, digamos que esa fue la conexión. Ahí fue donde se encontraron los puntos entre el vendedor tradicional de tocapuertas al vendedor digital, ¿sí? Ahora todos mis proyectos van enfocados, Ok. por ejemplo, para promover las conferencias. Ujú. Pues me apoyé en la difusión a través de las redes sociales. Para hacer los cursos me apoyé en la difusión a través de redes sociales. Para encontrar clientes nos apoyamos en la difusión de las redes sociales de manera orgánica, generando contenido, y ese tipo de cosas. Si te fijas, hay una estrategia detrás de todo esto para poder generar prospectos, y después de que generamos prospectos, gente interesada en lo que hacemos, viene como resultado las ventas, ¿no? Entonces, volviendo al principio ya para cerrar, ¿cuáles son tus objetivos? Oye, es que quiero ventas, sí, pero ¿qué estás haciendo para obtener esas ventas? Ujú. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, finalmente, no sé si queda alguna duda sobre Polo, la verdad largo es que proyecto. bastante interesante la plática, digo, nunca habíamos platicado sobre este No. tema tú y yo, Ujú. es muy interesante siempre conocer todo lo que hay detrás de un trabajo Sí. que alguien está generando actualmente. Tú empezaste como vendedor, obviamente buscando el diseño gráfico un poquito, Sí. todo lo que es orientado más a las artes que Ujú. hacia la venta, Sí, pero finalmente el camino te lleva por la venta y te lleva al lugar indicado, que es el marketing, digital. que gracias a Dios llegó, en algo que tú esperabas desde el inicio, lo obtuviste finalmente años después. O sea, Sí. llegar al marketing, tener tu propia agencia, dar cursos, dar capacitación a empresas de manera individual, asesorías. O sea, Ujú. yo creo que es el sueño dorado de todo aquel que quiere entrar a una agencia de publicidad. Sí. Y que a mí me pasó igual, ¿eh? Sí, O sea, yo tenía otro rumbo también, que a mí me gustaba dibujar y no sabía otra cosa, pero qué bueno saber que la vida finalmente te ha llevado a esta apasionante carrera que es el marketing digital y que ha venido a evolucionar las ventas, Sí, como las definitivamente. conocíamos a como son ahora y como van a ser en el futuro, que también tenemos que estar
con los ojos muy abiertos, viendo esos ligeros cambios Claro. que como tú y yo sabemos, la plataforma tanto de Facebook como Instagram constantemente está evolucionando y hay que ajustarse a eso, ¿verdad? Sí, de hecho hace rato una persona con la que hablaba me decía, estoy más que convencido de que no vamos a regresar a como se hacía antes. Totalmente. Es una persona que tiene un negocio y que está interesado en este momento en entrar al mundo del marketing digital, justamente porque ya se dio cuenta que ya no vamos a regresar a como estábamos antes. ¿Cómo estábamos antes? Pues a lo mejor ponías un anuncio en el periódico, ya no funciona igual porque la mayoría de los periódicos ahora son digitales y la gente de alguna manera ha dejado de ver los periódicos. Así es. Seguimos más portales de noticias que están llegando las noticias constantemente y ya no es por ahí. Digamos que esa era la publicidad más básica, ¿no? Ponen un anuncio en el periódico. Volantes de papel. Pues sabemos que ya no son tan eficientes, o al menos no son tan eficientes. Probablemente en algún tiempo lo fueron, hoy ya no tanto. ¿Por qué? Porque pues la gente ya no les presta atención. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces estás viendo tu pantalla de celular. Así es. Entonces te llega un volante, si acaso lo ves, pues lo ves y lo tiras. No, digo, y de hecho, el consumidor ya no carga otra cosa que no sea el celular. Que no sea el celular, exacto. Es lo único. Entonces, la gente ahorita bajo estas circunstancias que estamos viviendo, en la que ya no hay tanta movilidad, pues ya la gente, ya no hay tráfico de personas frente a tu negocio. Y si ya no hay tráfico de personas frente a tu negocio, ¿cómo las llevas? A través del mundo digital. Totalmente. Entonces, pues bueno, Polo, no hay otra. muchísimas gracias por esta larga historia, pero Ya sé. enriquecedora. Digo, sí te quiero decir que es un gusto escuchar de cómo fue todos tus inicios y todo ese desarrollo hacia el marketing digital. Más adelante nos gustaremos o posiblemente vayamos a platicar con Julio, lo vamos a tener que sentar aquí. Ojalá. Para que nos platique también su historia, y pues si no hay nada más, No, pues no. hasta aquí le cortamos. Sigues tú después en tu historia. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Por favor, dejen sus comentarios, sus puntos de vista, dudas que tengan al respecto. Y lo que les guste o no les guste también. Lo que les guste y lo que no les guste exactamente, pues trataremos ya, una vez que hayamos terminado la edición, Vamos a ir mejorando, esperemos. de que quede mucho más corto y mucho más concreto, pero bueno, lo hicimos con gusto el día de hoy. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, Polo. Hasta luego.